Tú puedes escucharme, can you hear me? Menudo tema, ¿no? Y ese vídeo nos puede llegar a hacer analizar entre nosotros qué tanto vibramos con la necesidad y con el deseo. Si yo me pongo en este momento a pensar si vivo desde la necesidad de transmitir o el deseo de transformar, puede llegar a tener una claridad, ¿no?, de pensamientos. Porque no es lo mismo hacer cosas por necesidad y otra manera diferente, ¿no?, desde el deseo de transformar. Porque cuando uno tiene la necesidad de hacer algo, no es lo mismo que tener el deseo, ¿no? Porque muchas veces habrá personas que cuando transmiten algo lo hacen desde el deseo de transformar. Y habrá personas que tengan la necesidad de sentirse más completos en el momento que todo lo que digan tenga una retribución. Pero vamos a ver el punto de vista que comenta Osho sobre las necesidades y deseos. Y dice algo así: los deseos son muchos, las necesidades son pocas. Las necesidades se pueden satisfacer, los deseos nunca. Un deseo es una necesidad que ha enloquecido. Es imposible satisfacerla. Cuando más la intentáis, más pide y pide y pide. Hay una historia sufí que cuenta que cuando Alejandro murió y llegó al cielo, iba cargado con todo su peso, su reino entero, oro, diamantes, desde luego, no en realidad, sino simbólicamente. Iba demasiado cargado por ser Alejandro. El guardián de la puerta se puso a reír y preguntó: ¿por qué llevas tanta carga? Alejandro repuso: ¿qué carga? De modo que el guardián le dio una balanza y puso un ojo en un extremo. Le dijo a Alejandro que pusiera todo su peso, toda su grandeza, tesoros y reino en el otro extremo de la balanza. Pero ese único ojo seguía siendo más pesado que todo su reino. Este es un ojo humano, informó el guardián de la puerta. Representaba el deseo humano. No se puede satisfacer, sin importar lo grande que sea el reino y tus esfuerzos. Entonces el guardián arrojó un poco de polvo sobre el ojo. Este de inmediato parpadeó y perdió todo su peso. Sobre el ojo del deseo hay que echar un poco de polvo de comprensión. El deseo desaparece y únicamente permanecen las necesidades, que no son pesadas. Las necesidades son muy pocas y hermosas. Los deseos son feos y convierten en monstruos a los hombres. Crean personas dementes. En cuanto aprendéis cómo elegir lo apetecible, una habitación pequeña bastará. Una cantidad pequeña de comida bastará. Unas pocas prendas de vestir bastarán. Un amante, un hombre muy corriente, podrán bastar como amante, pero si continuáis pidiendo más y más, hasta el hombre más hermoso, tarde o temprano estará acabado. Vuestro deseo continúa y continúa, no conoce fin. Y es curioso cuando de repente
una persona se adentra en este mundo del deseo, ¿no? Y de la necesidad, pues nos daremos cuenta de que en muchas ocasiones habrá personas que vivan más desde la necesidad que desde el deseo. Pero también cuando de repente solo vivimos para desear, va a llegar un momento, como decía Oso, ¿no? Nos vamos a enloquecer. Pero también cuando vivimos siempre desde la necesidad, sea para complacer a otros, o simplemente la necesidad muchas veces de llenar vacíos, en ocasiones emocionales, o simplemente materiales, ¿no? Porque ahí tiene que ver mucho algo que yo siempre le digo a las personas, ¿no? Tú puedes tomarte el tiempo que tú quieras en tu vida, puedes de repente hablar de muchas cosas, reflexionar sobre muchos puntos de vista, pero al final te vas a quedar con pequeñas cosas, con pequeñas palabras, con pequeñas reflexiones. Habrá personas que piensen más la necesidad de todos esos espacios que pueden llegar a transmitir una persona, verlos de una manera que realmente sea una bonificación de su tiempo, ¿no? Lo que es lo mismo, la dedicación. Pero en una sociedad donde muchas veces tenemos tantos deseos y tantas necesidades, que habrá momentos que habrá personas que solo vivan desde ese punto de desear, ¿no? Y en el momento que ya la han conseguido, de repente ya están cubriendo necesidades en su vida, sean personales, otro tipo de cosas, ¿no? El llegar a muchas veces a tener esas necesidades cubiertas puede ser que de repente nos volvamos más espirituales, ¿no? Porque la espiritualidad no juzga el tipo de estilo de vida que tú tengas. Quizás a lo mejor si nos vamos caminando por la calle y nos encontramos a alguien, esa persona que de repente va vestido de una manera, a lo mejor si hablamos con esa persona, las percepciones que tenemos al verla y conversando con ella, te vas a dar cuenta de que tanta espiritualidad tiene, ¿no? Y personas que a lo mejor han tenido tantas necesidades cubiertas, muchas veces sienten muchas veces vacíos. Les voy a poner un ejemplo. Yo he conocido muchas personas que han llegado a situaciones muy altas, tanto en el trabajo como en muchas cosas en la vida. Pero muchas personas tienen esa necesidad de seguir construyendo su vida, porque en el momento que automáticamente viven una vida llena de lujos, llena de propiedades, llenas de estilos de vida, en el momento que una persona pierde todo ese equilibrio, se pueden sentir muy vacías. Se pueden sentir personas que de repente no supieron manejar esos estados, ¿no? Y yo lo he notado mucho en estos momentos en la sociedad, donde muchas veces las personas tienen la necesidad y otras personas viven desde el deseo de tener o de poseer, ¿no? No cabe duda que todos tenemos necesidades en nuestra vida, necesidades de descubrir quiénes somos realmente, necesidades que muchas veces descubrimos en el momento que de repente nos vamos, por ejemplo, a alguien que tenga una capacidad en la cual nos diga, por ejemplo, el saber qué nos va a pasar dentro de un tiempo en nuestra vida, o lo que es lo mismo, el descubrir cuál es el futuro que nos depara
tanto en la sociedad como en la situación de nosotros mismos, ¿no? Y no digo que sea malo el descubrir todo eso o caer muchas veces en esos estados, ¿no? Porque no cabe duda que todos tenemos esa necesidad de saber o de interpretar, ¿no? ¿Qué me va a pasar a mi hijo? ¿Qué me va a pasar a mi hija? ¿Por qué en este momento la vida me va de repente muy mal? ¿Y qué tipo de cosas te necesito cambiar en mi vida para que lleguen cosas nuevas? O mismo conozca personas nuevas en mi vida. Y es algo que también a veces, muchas veces me sorprende, ¿no? De repente cuando estás con una terapia con alguien y muchas veces ves las necesidades de las personas, ¿no? Sobre todo es que yo he notado mucho, ¿no? En personas que de repente viven una experiencia de soledad, ¿no? Y tienen esos vacíos que necesitan estar con otra persona para sentirse pleno, ¿no? Y ahí también depende mucho qué tanta necesidad tiene la persona para conllevar esos vacíos. El sentirse vacío muchas veces puede llenar muchas expectativas de nosotros mismos en el momento, como comentaba en la anterior conferencia, que uno hace sus propios autoconocimientos, ¿no? El momento que uno se conoce mucho a sí mismo y hasta qué punto todos los vacíos se convierten en oportunidades. Porque incluso la visión que nosotros tenemos sobre nosotros mismos puede cambiar mucho la perspectiva con la cual nosotros podemos cambiar este sistema de patronaje, ¿no? Este sistema de creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Y ahí ya no trabajaríamos desde la necesidad, sino trabajaríamos desde la manera que tiene que ver mucho con qué tanto te conoces a ti mismo, ¿no? Yo pienso que muchas veces cuando una persona llega a conectarse con uno mismo y cuando de repente conversas con otras personas, ¿no? Pues yo lo asocio como una radio. Y lo comentaba en otras conferencias, ¿no? De repente cuando tú estás en una conversación que te parece interesante, que te toca determinados aspectos de tu vida, que te hacen recordar experiencias, que te hacen muchas veces motivar a ese balanceo de tu vida, pues siempre vas a encontrar muchas respuestas a muchas preguntas que tú te haces, ¿no? Y eso también conlleva también a lo que se llama actitud en la vida. Actitudes que en muchas ocasiones no le damos importancia. Sea la situación que muchas veces pasamos en nuestra vida, que de repente nos va mal o de repente sentimos que no somos válidos para determinadas cosas, el llegar a conectarnos con cosas de nuestra esencia o de nuestra personalidad nos va a abrir puertas a reconocer que tanto somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Y yo lo he notado muchas veces cuando de repente veo personas que son compradores compulsivos, que muchas veces tienen esa necesidad de sentirse completos cada vez que compran algo en su vida, sea un objeto, sea un curso, sea cualquier cosa en la vida, ¿no? Y llega un momento que es más la necesidad muchas veces que la integración, porque en el momento que vas integrando cosas en ti, vas abriéndote a cosas que antes en su momento no le das importancia. Lo que pasa es que muchas veces no le damos la importancia necesaria al estudio, a la integración, a la meditación, a la toma de conciencia, ¿no? De repente tú puedes ir por la calle
y te vas a dar cuenta de la cantidad de personas que están pendientes más del móvil que de las conversaciones. Quizás en una sociedad donde estamos inmersos en la expectativa de cuántas personas de repente llegan a conectarse o que tantas personas nos están escuchando en un determinado momento, estamos perdiendo muchas de las comunicaciones que muchas veces en la vida se van perdiendo, ¿no? Y yo lo he notado mucho cuando de repente hay familias que en el momento que están comiendo pierden esa capacidad de conversación, ¿no? Antes nos metíamos mucho explorando la televisión, ¿no? Y de aquella que, y eso lo de hace muchos años, ¿no? Que de repente solo teníamos un canal y era el único canal que veíamos. Y teníamos que tener ese momento de desviarnos en la vida para tener un espacio en el cual entretener nuestra mente, ¿no? Pero ahora que en la vida, en la ciudad, en la sociedad en la cual estamos viviendo, ¿no? Lo he notado sobre todo en las redes sociales, en muchos medios, ¿no? Que la atención o la manera como la cual nos comunicamos, pues es tan rápida, ¿no? De repente suele aparecer una noticia o aparece un suceso, ¿no? Y de repente te das cuenta de que te vas a Twitter, por ejemplo, y la cantidad de personas que en ese momento esa noticia ya es como trendy topic, ¿no? Es un tópico que todo el mundo quiere hablar de eso. Pero a veces, en determinados momentos, ¿no? Yo creo que la rapidez tampoco te ayuda mucho a estar siempre pendiente de todo lo que pasa en la sociedad, ¿no? Yo creo que cosas que van a pasar en la sociedad van a pasar muchas. Sucesos van a pasar cantidad de ellos. El problema muchas veces es qué tanto de esos sucesos realmente nosotros mismos le damos la importancia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, porque es más a veces interesante cuando de repente un suceso toca de manera muy personal a las personas, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, del post que yo puse sobre Venezuela, ¿no? Y puede conllevar a que sea un viaje emocional, sea un viaje que nos haga pensar hasta qué punto el mundo, la sociedad, está adaptada muchas veces a vivir ese tipo de experiencias, ¿no? A veces de manera dolorosa, que nos invitan muchas veces a redescubrir cómo nosotros percibimos las noticias, ¿no? Y es como si, por ejemplo, ponemos un telediario, ¿no? Y de repente nos hablan de noticias, de sucesos, de que la sociedad siempre está mal o de repente hay pues, esas situaciones, ¿no? Y automáticamente pensamos que eso es lo que eh, nos invita muchas veces a que todo esté mal, ¿no? Pero a veces es parte de la vida, ¿no? Muchas veces el decidir en cada momento si yo puedo coger, por ejemplo, un periódico o puedo ver la televisión, al final es una decisión que cada una persona hace en su vida, ¿no? Habrá personas que no se preocupan por ejemplo, ver la televisión o leer un periódico. Habrá personas que simplemente se dediquen, por ejemplo, a escribir o simplemente a conversar con otra persona o simplemente a estar, por ejemplo, en una red social debatiendo con otras, ¿no? Y a veces yo creo que eso, creo que con el tiempo se está perdiendo, ¿no? A veces yo pienso que de repente cuando una persona te habla de determinadas experiencias o de determinadas
situaciones, habrá personas que se tomen el espacio para muchas veces pensar. Otras veces simplemente prefieren estar como de escuchas, ¿no? A ver qué cuenta esta persona. Yo creo que es algo que con el tiempo se está perdiendo. Yo siempre recuerdo las experiencias que yo he tenido en diferentes eventos, ¿no? En internet. Y teníamos en esos seminarios que de repente nos reuníamos los fines de semana, ¿no? Y de repente hacíamos conferencias y muchas veces siempre tenías esa necesidad, ¿no? De estar siempre pues en la expectativa, ¿no? Ah, pues mira, me gusta de lo que está hablando esta persona y quiero conectarme en las siguientes conferencias a ver de lo que habla, ¿no? Y se genera como comunidades muy lindas, ¿no? Yo siempre tengo, yo siempre tengo muchos recuerdos de esas experiencias. Experiencias que al final de cuentas te ayudan a convivir con otras personas. Sobre todo, no desde la necesidad, ni tampoco desde el deseo, sino de la manera que muchas veces al escuchar a otros, a veces historias, a veces movimientos que uno va viviendo en la vida, puede ayudar a otros a complementarse, ¿no? Y es algo que yo lo he vivido durante mucho tiempo. Y quizás con el tiempo es algo que con el tiempo ya no vives desde la necesidad, ni tampoco con el deseo, simplemente te gusta compartir, ¿no? Y eso es algo que creo que se está perdiendo. Gracias, Leticia. Em, no sé qué pensáis vosotros, porque muchas veces cuando yo comento algo, ¿no? Habrá gente que tenga diferentes puntos de vista. Y yo sé que las redes sociales creo que estamos perdiendo esa parte, ¿no? De repente tomarte el tiempo de escucharme o de escuchar a otras personas, ¿no? Que de repente son más filosóficas o son más eh, o te invitan más a la reflexión, ¿no? Y siempre es interesante el ver los diferentes puntos de vista. Porque yo como quien dicen, soy de las personas que yo no creo todo lo que oigo, ni tampoco soy de las personas que de repente siga a las personas porque realmente me pueden aportar a mi vida, ¿no? Porque cada persona es un mundo, cada persona lo va a vivenciar de manera totalmente diferente. Y los puntos de vista o las maneras que las personas pueden percibir lo que están viviendo, pues pueden llevarnos a diferentes maneras de pensar, ¿no? Por eso yo digo que muchas veces cuando se habla de necesidades y deseos, pues muchas veces a veces me sorprende, ¿no? Si normalmente vivimos más desde la necesidad o vivimos más desde el deseo, ¿no? Porque deseos siempre los vamos a tener en nuestra vida. Sea el deseo de poseer algo, sea el deseo de complementar algo, el deseo de que otras personas sientan lo mismo que tú, ¿no? Y al final conlleva a muchas experiencias en cada uno de nosotros. Pero cuando uno deja esos límites del deseo, ¿no? Y de la necesidad, pues uno no tiene tantos condicionantes, ¿no? Porque al final un condicionante conlleva también a una necesidad de transmitir algo, de comentar algo en la vida, ¿no? Y bueno, os dejo esa reflexión de hoy, ¿no? De las necesidades y de los deseos. Y yo os pregunto, ¿realmente vivís más desde la necesidad o desde el deseo? ¿No? Porque muchas veces vamos a tener más deseos que necesidades.
¿O será al revés? Que tengamos más deseos que necesidades. A veces uno, cuando analiza hasta qué punto vivimos en ese punto de equilibrio, ¿no? De pensar, tengo una necesidad, tengo un deseo. Os dejo esa reflexión, porque seguramente que vais a descubrir muchas cosas que a lo mejor en algún momento no sois conscientes de ellas, porque al final, si estamos en una red social, nos daremos cuenta de algo, que algunas personas van a vivir más desde la necesidad que desde el deseo. Aunque el deseo, como decía Oso, ¿no? Muchas veces nunca la vas a llenar completamente. Sea porque tengas el deseo de tener más cosas en tu vida y muchas veces no oyes sentirte completo. Porque habrá personas que siempre van a estar viviendo desde el deseo. Sea el deseo de poseer parte material, ¿no? O del deseo de sentirse muchas veces complacido por alguien, ¿no? Y cuando me refiero a complacido con alguien, tiene que ver mucho con esa, esa capacidad, ¿no? Que tienen, por ejemplo, muchas parejas. Por ejemplo, lo comentaba en otra de las conferencias, ¿no? Ahí yo he conocido a personas que de repente llevan muchos años con su pareja y tienen el deseo muchas veces de sentirse deseadas por otros, ¿no? O el sentirse muchas veces queridas en el momento que una pareja de repente pierde esa capacidad de volver de nuevo al amor, ¿no? Sea que, por ejemplo, el marido de repente no tenga esa capacidad en la cual sea de escucha, de cariño, ¿no? Y entonces la otra persona se resiente, porque no se siente querida, porque eso no se siente respetada. Entonces, esa persona busca, a través de su deseo, el volver a compartir con otra persona para integrarse de nuevo con lo que es el amor, el sentirse deseada, el sentirse complacida, el sentirse deseada por otra persona, ¿no? Y es curioso, porque así pasa muchas veces en personas que yo he conocido, ¿no? Y personas que de repente das una terapia y de repente te das cuenta que son tantas las necesidades que las personas pasan que no se dan cuenta de eso. Porque muchas veces caen en ese deseo de sentirse que quieren volver a ser plenas en su vida. Y a veces no somos conscientes de eso, ¿no? Porque todos tenemos necesidades. Aunque las necesidades muchas veces son cosas que podemos, por ejemplo, tener necesidades, digamos, por sentirnos plenos en determinadas áreas de su vida, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, necesidades fisiológicas, a veces hay necesidades que nosotros mismos las creamos en nosotros mismos, ¿no? El problema es cuando esas necesidades de repente se generan y se convierten en deseos. Entonces ahí ya es más complicado, porque digamos que cuando esas necesidades se convierten en deseos, como decía Oso, va a llegar un momento que esos deseos siempre va a llegar un momento que nunca se van a estar contentos cuando los cumples. Por eso siempre las necesidades
que tienen muchas personas por seguir cumpliendo deseos. Y no digo que sea malo el cumplir deseos, ¿no? Porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener esa necesidad de seguir teniendo deseos, ¿no? Pero también hay que saber muy bien hasta qué punto tenemos cubiertas las necesidades de nosotros mismos, ¿no? Porque no cabe duda que en el momento que cuando uno cubre todas sus necesidades en su vida, pues obviamente no tiene esa expectativa, ¿no? Entonces muchas veces las personas caen en el deseo. Ah, es que si me falta tal cosa, es que si tal persona, ¿no?, tiene tal cosa, ¿no? Entonces deseamos muchas cosas en la vida. Os dejo esa pequeña reflexión y hasta qué punto todo lo que nosotros muchas veces vivimos, realmente lo vivimos desde la necesidad o la vivimos desde el deseo. Que tengáis linda noche, linda madrugada. Espero que esta conferencia siempre os ayude un poquito a descubrir o a pensar. ¿Vives desde el deseo? ¿Vives desde la necesidad? Que paséis linda noche, lindo día. Gracias por ser, pero sobre todo gracias por estar.